Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un nuevo tema que se titula Ya llegamos a los días malos. Y quiero basarme en una de las cartas de Pablo, Efesios 5:16, que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo no sé cuántos vieron la película del Titanic. Quiero recordarles una partecita de esa película, cuando el barco ya se estaba hundiendo, y entonces entraron en agonía, en aflicción, y comenzaron a salvar a los niños, a las mujeres, a ponerlos en los botes, ¿verdad? Para que se salvaran. Bueno, en esa parte, los protagonistas, que fue Leonardo DiCaprio como Jack, y el otro, el novio de Rose, vamos a decir, en lugar de hacer lo mismo, ellos comenzaron a pelear, a disputar por el amor de Rose, y además su pleito fue a balazos, subían y bajaban las escaleras, ¿recuerdan? Y comenzaron a tratar de matarse entre ellos, ¿sí? Perdiendo su tiempo, en lugar de salvarse, comenzaron a perder su tiempo en venganzas y rencores. Bueno, así como esta historia o esta película, de igual forma, hoy se encuentran muchas iglesias, ¿sí? Perdiendo su tiempo. Ya llegamos a los tiempos malos, como Pablo nos los dijo, que deberíamos aprovechar el tiempo porque iba a llegar los días malos. Y ya estamos en los días malos. El mundo está a punto de colapsar en tantas cosas que ya comenzamos a ver y a sentir. Y muchos cristianos aún están perdiendo su tiempo en diversas cosas. Están amando lo que no deben amar y están aborreciendo lo que no deben aborrecer. En Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, miren lo que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, dijo Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Miren, en plena pandemia, cuando estaba en su tiempo donde estaban muriendo la gente de diario, enterrando personas en diferentes lugares. Aquí estamos hablando aquí en Chiapas, en los pueblos. Se logró captar, ¿verdad? Se lograron captar cristianos saliendo del hotel con parejas que no eran sus parejas. O sea que en lugar de estar de rodillas, clamando, como muchos lo hicimos y lo seguimos haciendo, ellos estaban en pleno adulterio. Por eso digo, hay muchos que están amando lo que no deben amar. Jóvenes perdiéndose en las drogas, en plena pandemia, en fornicación, en inmundicia. O sea, como que no surgió nada en ellos. Otros comenzaron meramente, como acaba de decir, odiando lo que no deben odiar. Miren lo que dice Levítico 19:18 y Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ya sobre todo los matrimonios jóvenes, bueno, hasta en los adultos, porque he escuchado hasta ya en gente ya anciana, que están aborreciéndose.
Ya además ya no se miran como antes se miran ya como rivales, como enemigos. O sea, se están odiando, se están aborreciendo. Por eso digo, están aborreciendo lo que no deben aborrecer. Cristianos en venganzas, tomando venganza o teniendo coraje o resentimiento contra el hermano, contra la hermana. Estamos en un momento difícil, en un caos, el mundo le sobrevino un caos, pero algunos cristianos como que no lo han entendido y aquí están perdiendo su tiempo en cosas que no deben de hacer. Por eso les digo, odiando lo que no deben de odiar. Ya estamos, es más, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, estamos ya en los días malos y se sigue perdiendo el tiempo. ¿Cuáles son los días malos? Vamos nada más a abarcar un punto. La multiplicación de la maldad. Lo demás lo vamos a ver en los siguientes videos. La maldad de los hombres se ha multiplicado. ¿En qué forma se ha multiplicado la maldad? Y que ya estamos dentro de esa multiplicación. Por ejemplo, se ha aumentado las sectas y cultos contrarios a la palabra. Porque hay jóvenes, sobre todo los jóvenes, tengamos cuidado mucho con los jóvenes. Los jóvenes ya están involucrados con el satanismo. ¿Por qué? Porque ya entró cultos contrarios a lo que la palabra no nos enseña. Yo no sé si saben que en Colombia ya edificaron una iglesia, vamos a decir, un templo especial para el diablo. Y hay mucha gente, y no solamente ahí, pero ahí dicen que es la iglesia más grande, o sea, el templo más grande, ¿verdad? Que le han edificado al enemigo. Y muchos jóvenes están cayendo en eso. Eso forma parte de que la maldad se está multiplicando. Antes esas cosas no se escuchaban, pero ahora sí. Ya hay jóvenes, adolescentes, pequeñitos aún, practicando el sexo libre. Hay mucha desobediencia de los hijos hacia los padres, es más falta de respeto hacia los padres. Yo todavía viví en el tiempo donde decíamos buenas noches cuando nos acostábamos y cuando nos levantábamos decíamos buenos días. Y cuando mamá regañaba nos quedábamos callados, porque era un regalo, o sea, las palabras de una madre era como algo sagrado y que teníamos que guardar reverencia. Pero ahora, hoy en día, ya no saludan a los hijos, ya no saludan a los padres, entran a la casa, entran y salen y como que ni siquiera, vamos, ni una mirada, ni ahí nos vemos, nada, ya no dan cuenta ni razones a dónde van. ¿Sí? Bueno, se atreven a contrariar a los padres y aún a señalar los defectos de los padres, a hacer burla de ellos. Los hijos de hoy así se están portando con sus padres. Y eso forma parte de la multiplicación de la maldad. También hay padres desobligados y desentendidos con sus hijos, ¿es verdad? Hay aumento de la corrupción de los gobiernos, eso siempre ha habido, pero ahorita se está aumentando aún más. También hay explosiones a propósito, perjudicando la naturaleza, y eso forma parte de la maldad. Se ha distorsionado la identidad de los géneros para confundir a muchos. Ya se legalizó la homosexualidad, los niños están creciendo confundidos, ¿verdad? Porque le dicen, tú ya no eres niño, eres niña, y la niña, tú no eres niña, eres niño.
¿Para qué? Para que cuando lleguen a una edad de adolescencia se confundan y se pierdan. Y estamos viendo ya que el hombre se casa con el hombre y la mujer se casa con la mujer. Es un distorsionamiento que eso es el aumento de la maldad que estamos viviendo, que lo tenemos al frente de nosotros y ya estamos dentro de esa maldad, viéndolo. ¿Por qué? Porque los gobiernos así lo han querido hacer. Quiero terminar con esto, diciendo esto. Existen solamente dos formas para poder vivir aquí en la tierra. La primera es vivir sabiamente y la segunda es vivir como necio o neciamente. Aquí tú decides qué clase de vida quieres tener. ¿Quieres ser sabio o quieres ser necio? Si tú decides ser necio o vivir como necio, entonces sigue perdiendo tu tiempo en esas cosas en la cual tú en estos momentos te encuentras. Sigue amando lo que no debes amar y sigue aborreciendo lo que no debes aborrecer. Ahora, si decides vivir sabiamente, la recomendación de Dios es esta: aprovechar bien el tiempo. Como lo dijo Pablo, como lo dejó escrito el apóstol Pablo. ¿Por qué debemos aprovechar el tiempo? Porque el tiempo no retrocede, sigue su marcha. El tiempo no se detiene y el tiempo no se puede estirar. Por eso hay que aprovecharlo bien. Y sobre todo, nosotros, si queremos vivir como sabios, debemos hacer todo lo contrario. Debemos aborrecer al mundo y todas sus obras, o sea, las obras del mundo, y debemos amar a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestra iglesia y sobre todas las cosas, amar a Dios. Si esta reflexión te ha bendecido, compártelo con otros. Si alguien no se ha suscrito a mi canal, yo le invito a que lo haga para que sigamos aprendiendo juntos cada día. Que Dios te bendiga.